Bienvenidos, mis queridos y amados hermanos, a un nuevo tema de su programa Va de Retro Satana. Un agradecimiento pues a la página de Rincón de Apologética Católica, de RAC, pues que nos permite y nos da este espacio para compartir con ustedes esta doctrina de la Iglesia Católica que está pues que va de la línea sobre la existencia del demonio, esta doctrina de la demonología. Aquí conocemos, tratamos de dar a conocer pues esta doctrina profundizando en quién es el demonio, qué hace, su acción. Nuestro Señor Jesucristo ya lo da a conocer como padre de toda mentira, y ahí conocemos todas esas mentiras que vamos mirando en el transcurso de la vida, en el mundo. Sabemos de dónde viene, cuál es la raíz. El demonio es padre de toda mentira, y nosotros tratamos pues por medio de estos programas darlo a conocer. Ya hemos visto en el transcurso de los programas que sí existe, no es un mito, y tienta a los hijos de Dios para alejarlos de ese plan de salvación que nuestro Padre tiene para cada uno de nosotros. Y ojalá pues sea de mucho provecho para ustedes, que para nosotros pues está siendo de mucho provecho. Vamos conociendo también juntos, y pues aquí tenemos a nuestros hermanos especialistas, expositores que conocen más profundo este tema, y pues nos van llevando para conocer esta doctrina de demonología. Pues muchas gracias, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Es un gusto saber que pues están ustedes ahí atrás de cámaras, pues sedientos y de conocer esta doctrina. Y como les hemos dicho en estos programas, pues nosotros no queremos causar miedo excesivo. Por eso son estos programas, para saber que está en nuestras manos poder vencer, porque nuestro Señor Jesucristo ya ha vencido y nos ha dejado los medios para que nosotros podamos vencer. Pues vamos a presentar a nuestros hermanos, los especialistas de este tema, que lo conocen más profundamente, para que nos vayan pues introduciendo en este tema que tenemos hoy, en este programa, y vamos a dejar que se presenten. Y vamos a empezar primero por las damas. Adelante, hermana Xiomara. Gracias, hermano Antonio. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia que, pues, bendita, que nos acompaña en estos programas. Mi nombre es Xiomara Lemason, soy de Guatemala, resido aquí en la ciudad, en la capital, en el país de la eterna primavera. Feliz y bendecida de poder estar con todos ustedes compartiendo una vez más uno de estos temas tan enriquecedores para poder servir con calidad, con amor y con mucha humildad a nuestro Señor a través de pues todos los fieles de la Santa Madre Iglesia. Muchas gracias, hermana Xiomara. Es un gusto tenerla con nosotros y pues aprovechar de sus conocimientos y de todas esas, pues usted ya ha tenido esas experiencias y nos las ha compartido, y vamos aprendiendo juntos. Pues vamos a darle el paso a nuestro hermano Jack, muy conocido, que siempre me ha acompañado desde que inició este programa, a nuestro hermano Luis. Adelante, hermano Luis. Pues un gusto saludarlos nuevamente, mis queridos hermanos de toda Latinoamérica que nos siguen por Rincón de Apologética. Como cada domingo, es un gusto tenerlos aquí con nosotros. Les agradecemos su confianza, su fidelidad para este programa, porque ya se dieron cuenta que nosotros amamos a nuestra Iglesia Católica. Para los que no me conocen aún, mi nombre es Luis René Juárez Esteves, soy de Guatemala, pertenezco a la diócesis de Guatemala de la Asunción, trabajo en el CEPAF, que son los centros de formación parroquial, soy catequista en mi parroquia, con las casitas de misiones populares de Aparecida, en la comunidad de Santa Llana Beretta, y damos formación catequética a diferentes grupos. Para mí, como todos los domingos, es un gustazo, un honor compartir este programa con mis hermanos Antonio y Xiomara, que ha sido mi compañera de batalla por tantísimos años, y con Antonio,
que ya es un amigo batallador también como todos nosotros. Pues un gustazo, bienvenidos y desde ya nos ponemos a disposición para este programa que tenemos que desarrollar. Pues antes de presentar el tema, hermano, pues vamos a ponernos en las manos de Dios y me gustaría mucho pues que nos introdujera ya en esta oración de inicio. Adelante, hermano Luis, con la oración de inicio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque nos tienes tú reunidos. Gracias, Padre, porque por medio de Rincón de Apologética Católica podemos estar hoy hablando entre todos como una sola hermandad, como pueblo de Cristo, para poder llevar un mensaje esperanzador para cómo combatir contra el maligno. Pero, Padre, te suplicamos que estés con nosotros, que estés en el desarrollo del programa. Te ponemos, Padre, nuestra plataforma tecnológica personal, nuestras laptops, nuestros celulares, el internet. Y también ponemos, Padre precioso, nuestro ministerio, a esta familia de RAC, como también a esta pequeña familia, pero muy unida, de Va de Retro Satana. Pongo a mis hermanos a tus pies, Cristo Jesús, y le pedimos a la Santísima Madre María de Nazaret que interceda por nosotros en este programa y todos los días, que nos cobijamos en su manto, que nos cobijamos en su hombro y que nos protegemos en su divino corazón y su inmaculado corazón. A ti, Madre Preciosa, santificamos este programa diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, patrono de la Iglesia y terror de los demonios, ruega por nosotros. Amén. Ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues antes de dar a conocer pues el nombre de este tema, ya aparece ahí en pantalla. Hermanos, también quiero agradecer, se me pasaba, agradecer a todas estas páginas hermanas que se unen a Rincón de Apologética Católica, a esta familia de RAC, para transmitir estos programas. Muchas gracias. Gracias por pues darnos ese espacio también en sus páginas y dar a conocer pues estos temas de este programa de Va de Retro Satana. Es un agradecimiento y un abrazo también para todas las páginas hermanas que se unen para transmitir este programa. Pues hermanos, el tema de hoy se llama la Dimicatio y la oración de liberación, cómo hacerla correctamente. Nuestros hermanos nos van a ir introduciendo, nos van a dar a conocer qué es la Dimicatio, qué es la oración de liberación y cómo hacerla correctamente. Y pues los voy a dejar a ellos para que ellos nos vayan enseñando, introduciendo sobre estas oraciones que nuestra Santa Iglesia, la Iglesia Católica como madre, sabe lo que necesitamos y pues ella nos da estas armas para nosotros luchar contra el enemigo cuando nosotros somos atacados. Es una madre que quiere a todos sus hijos y por eso los cuida y nos cuida bien. Por eso también nosotros vamos a dar a conocer esas armas que nos da nuestra madre, la Iglesia Católica, y también cómo saberlas manejar. Y aquí tenemos pues a nuestros hermanos que son especialistas en esta doctrina de demonología, y pues vamos a dejarlos para que ellos nos vayan introduciendo sobre la Dimicatio y sobre la oración de liberación y cómo hacerla correctamente. A ver, ¿quién va a iniciar, hermanos? Las damas. Gracias. Bueno, vamos como el tema es muy extenso, muy rico y muy interesante, Luis René y yo platicamos acerca de hacer una síntesis lo más rica posible, ¿verdad? Pero breve. Entonces voy a ir parafraseando por párrafos y vamos a ir explicándolo de manera que lo podamos hacer dinámico, ¿verdad? Y que toda nuestra audiencia pueda aprender realmente cómo es esto de la Dimicatio. Las oraciones de liberación o exorcismos menores tienen la finalidad de liberarnos
de cualquier contaminación o acción del demonio sobre nosotros, ¿verdad? O sobre el prójimo. También nos libera animales, lugares, cosas, incluso de una acción demoníaca sobre una comunidad o sociedad, del tipo que sea, una ciudad incluso, una región, un estado, una empresa, un negocio, una asociación, un colegio, una universidad, una comunidad de vecinos. Estas oraciones tienen esa finalidad, liberar no solamente a una persona, ¿verdad? Que podemos ser nosotros mismos, nuestro prójimo, sino a toda estos grupos de sociedades que nos unimos, ya sea de iglesia o fuera de ella. Pueden hacerse con presencia o en ausencia del afectado. Esto es algo muy importante. De forma verbal o mental incluso, hacia lugares infestados. ¿Y por qué pueden estar infestados algunos lugares? ¿Verdad? No estoy hablando aquí de personas, estoy hablando de lugares, como los que había mencionado anteriormente. Por violencia, por mafias, por terrorismo, por guerrilla, por delincuencia, ¿verdad? Un lugar que practica mucho esoterismo, por narcotráfico, por satanismo, incluso si a la par de mi casa hay una persona que practica brujería, ¿verdad? Nueva era, por drogas, prostitución, o por incluso un congreso que está a punto de legislar el aborto o la eutanasia. Por todas estas situaciones que nos vemos en nuestra vida diaria, podemos hacer uso de la oración de liberación o exorcismo menor. Sin embargo, siempre tenemos que guardar esas normas eclesiales y de prudencia, como decía el hermano Antonio, para podernos cuidar. Es lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos dice. Debido a la peligrosidad, escuchen bien, peligrosidad del poseso o influenciado o del lugar que está infestado. Esto es peligroso, ¿verdad? Nosotros tenemos que tratar esto con mucha prudencia. Hermano Luis, para que tú nos expliques un poco acerca de este rico párrafo que acabamos de parafrasear. Pues bueno, si nos damos cuenta, la Dimicatio es una, podríamos decirlo así, es un exorcismo menor, ¿sí? Prácticamente es una oración de liberación que se hace a un punto específico, no a personas, sino que a lugares, como bien decía Xiomara. De esto habla mucho el padre Gabriel Amort, pero en especial el padre José Antonio Fortea en diferentes libros. Grandes exorcistas, hoy vigente el padre Fortea, el padre Gabriel ya murió, y el padre Fortea nos explicaba lo que era la Dimicatio. Tenemos que entender que la iglesia fue formando diferentes diócesis y crea una figura jurídica. Hay una jurisprudencia en cada diócesis y las diócesis se encargan pues prácticamente de anunciar el reino de Dios, de llevar la misión de la iglesia en un sector geográfico y tienen diferentes tipos de parroquias que componen la diócesis. Cada parroquia cubre también un sector geográfico. Y al igual, Satanás también tiene sus propios ángeles y arcángeles de Satanás que precisamente van luchando en contra del pueblo de Dios. El plan, como ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones, es socavar la misión de la iglesia y que los cristianos católicos no nos comprometamos a la misión de la iglesia. Hay demonios territoriales y estos demonios, pues como dice Xiomara, muchas veces hay un incremento de manifestación diabólica o demoníaca en algunos puntos. Y lo decía claramente Xiomara, cuando vemos que una mafia toma un lugar, narcotraficantes toman una ciudad, un sector de una ciudad, cuando las maras, las pandillas juveniles, que muchas están consagradas a Satanás, toman un lugar
o posiblemente haya una infestación en una parroquia, en una comunidad, en una capilla, en un grupo, en una residencia, pero especialmente en un sector amplio geográfico. Ha pasado, nosotros con Xiomara en algún momento pues oramos por infestaciones, y ya lo vamos a ir hablando más adelante, pero la Dimicatio es una oración extraordinaria, es decir, es cuando un grupo de oración, un grupo de servidores, de hermanos que están unidos en un ministerio, ven el incremento de la actividad demoníaca y de forma extraordinaria ora pidiéndole, suplicándole a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, por la intercesión de María y de San Miguel Arcángel, de San José, patrono de la iglesia y terror de los demonios, que intercedan y que en el nombre de ellos y por la intercesión de ellos, el enemigo, la presencia del maligno, se retire del lugar, se retire específicamente, abandonen los demonios ese lugar. Pero es una oración extraordinaria. Recordémonos que el Señor, en su infinita voluntad, está muy pendiente de nosotros, está pendiente de las actividades que tengamos en la pastoral, en la comunidad que estemos, pero pueden haber incrementos de actividad demoníaca, y ahí es donde tenemos esta herramienta para poderla desarrollar. Es muy importante lo que dice Luis René, perdón si no se entendió lo que yo dije anteriormente, ¿verdad? Que una oración de liberación es por una persona. La Dimicatio es el conjunto de oraciones hechas para alejar al demonio de una comunidad o lugar. A Dios no solo se le puede suplicar que expulse a un espíritu maligno de una persona, ¿verdad? Como lo decía Luis René, sino que también de un grupo de personas. Y es aquí donde ejercemos la oración de la Dimicatio. Luis René decía algo importante, es una oración extraordinaria. Eso quiere decir que no se hace seguido, ¿verdad? Si no, sería una oración ordinaria. No es algo que es muy atípico, es muy extraño, muy raro que se realice, ¿verdad? Porque no podemos ir, ¿verdad?, haciendo dimicatios todo el tiempo. Eso no se puede hacer, es algo extraordinario. Vamos a ir viendo cuáles son poco a poco las condiciones en las cuales nosotros podemos decir, bueno, ya es hora de hacer una oración de dimicatio. Por ejemplo, si un fiel pide a Dios cada día que debilite, ate o aleje la acción de los demonios sobre una ciudad determinada, eso es la Dimicatio, que algunos llaman de una manera más genérica lucha espiritual. Esto que ya estamos empezando a tocar ya son escritos del Padre Fortea acerca de este tema. Entonces podemos estar tranquilos de que estamos viendo información de un sacerdote exorcista que ha tenido muchísima experiencia a lo largo de los años. Recordémonos también, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué esto pasa? Dios permite esto por su divina providencia. Él permite que el demonio toque, dañe, haga algo porque haya un plan detrás. Y nosotros como fieles, a través de la oración, a través del discernimiento, vamos a ir encontrando esa respuesta y esta razón. Y por eso es tan importante pedirle al Señor y estar siempre unidos en comunidad, como Jesús así nos dijo, para poder tener ese discernimiento, ¿verdad? A mí me da un poquito de temor. Aquí, a pesar de que el Padre Fortea habla de que una persona puede orar por una ciudad, sí, es cierto, yo puedo interceder en mi Santo Rosario, por ejemplo, pero ya una oración de Dimicatio es algo muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Que tenemos que tener un acompañamiento especial para poderlo hacer. Nosotros, bueno, voy a recordar una anécdota acá, ya que Luis René tocó el tema. Hubo una oportunidad en que nos llamaron para hacer una Dimicatio en un centro comercial. No sé cómo les llamarán en sus países, pues aquí es un lugar, ¿verdad?, como un mall, ¿verdad? Podemos decir un mall.
ese mall, ese centro comercial había estado construido ya desde hacía varios años y no despegaba. Los dueños estaban espantadísimos porque estaban perdiendo demasiado, y lo peor es que los pocos inquilinos de los locales que estaban ahí se quejaban de actividad maligna, paranormal. Para ellos era eso. Luis René, ¿quieres contar un poquito del tema? Fíjate, yo sé que mi hermano Antonio está que quiere preguntar y preguntar pero lo conozco, ya lo conozco. Solo así, y después ya preguntas, Antonio. Solo vamos a comentar un poquito esto con Xiomara. Nosotros éramos el grupo de apoyo de un sacerdote que hacía dimicatios y hacía oraciones de liberación, ¿sí? Autorizadas. Y lo que decía Xiomara, llaman del mall y le muestran a nuestro párroco en ese momento cómo en las cámaras de circuito cerrado, ¿sí? Las cámaras que están les tiraban basura a las personas que iban caminando. Las personas sentían que las empujaban, las puertas se zafaban y en algún momento sí existieron presencias demoníacas tipo duendes, ¿sí? Se miraban como enanitos, correr a lo lejos en diferentes puntos. Corrían la basura, tiraban cosas, quitaban los adornos del centro comercial. ¿Y qué era lo que pasaba? En ese punto estamos hablando de un centro comercial, no vamos a mencionar el nombre, pero sí la región geográfica, es en las ruinas de Caminal-Juyú, donde se hacían sacrificios humanos, ¿sí? Y donde la presencia demoníaca fue muy fuerte en los mayas, siglos atrás, pero la presencia demoníaca quedó y ha sido una presencia demoníaca en todo el sector geográfico de Caminal-Juyú, en la ciudad de Guatemala, han habido presencias demoníacas. Es más, cerca de ese centro comercial hay por lo menos 4 o 5 centros New Age y hay como 10 casas de espiritismo que están en el sector. Es impresionante, como que los espiritistas y esta gente que se dedica al mal busca estos lugares precisamente para poder invocar a estas presencias diabólicas y poder cumplir con los objetivos trazados. Sigue, Xiomara. Sí, estos espíritus que decía Luis René, que eran como duendes, ¿verdad? Se podían apreciar en las cámaras de vigilancia que tenía todo el centro comercial, ¿verdad? Incluso yo recuerdo, Luis René, no sé si fue en esto, que a las dependientes de cada local les tiraban su ropa colocada ya en instantes, ¿verdad? Era ahí, ¿verdad? Entonces, realmente era algo de miedo, ¿verdad? Los agentes de seguridad les daba miedo estar ahí y los locales vacíos. Ahora, este mismo centro comercial ha cambiado, es completamente otra cosa y ya es un lugar, pues, normal, con los locales completos, ¿verdad? Bueno, aparte por la pandemia, pero esa es otra razón. Pero sí, ¿verdad? El lugar pudo salir adelante. El padre fue a bendecir y cabal, ahí se sanó. Nosotros no fuimos por prudencia, pero sí el padre fue y bendito sea Dios, la infestación se fue. A ver, Antonio. Yo solamente, bueno, sí tengo preguntas, pero las voy a dejar para más a ratito. No, solamente quería tocar 2 puntos que han tocado y que me parecen muy importantes, porque yo sé que como estoy escuchando yo, allá mis hermanos que están atrás de cámaras también están entendiendo todo eso que ustedes están platicando. Y a mí me tocaron 2 puntos muy importantes y yo voy a ser la voz de todos los que están allá atrás de cámaras. La finalidad de esta oración, muy importante, estas oraciones se hicieron con la finalidad de liberarnos de la infestación del demonio. ¿Por qué? Porque la iglesia conoce que hay pues influencia demoníaca y por eso ella pues forma estas oraciones.
Y el otro punto que quiero tocar y que me parece muy importante, ¿por qué ocurren estas infestaciones? Y mi hermana Xiomara pues lo mencionó muy bien, el alejamiento de Dios. Ahí donde no está Dios, nuestra hermana Xiomara pues tocó el narcotráfico, pues centros de aborto o muchas cosas. Ahí donde se está en contra de la voluntad de Dios, ocurren estas infestaciones demoníacas y pues es un punto para reflexionar personalmente, yo en mi familia, cómo estoy con el Señor, para entender pues que el Señor permite estas infestaciones no para que nos haga daño, para que nosotros reflexionemos cómo estoy delante de Dios y lo importante de volver a Dios, porque sin Dios somos muy vulnerables y nos puede atacar el demonio. Así que pues nada más quería tocar estos puntos sobre la importancia de la dimicatio, su acción de liberar a los hijos de Dios y sobre lo vulnerables que somos cuando nos alejamos de Dios. Adelante, mis hermanos. Gracias, hermano Antonio. Lo que hablábamos anteriormente, la dimicatio no es necesaria, únicamente es una posibilidad más que nos brinda la iglesia a la hora de pedirle al Señor. Yo, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido con Luis René, siempre cuando un lugar está infestado, pues hay que proceder a la bendición, ¿verdad? O sea, eso es lo ordinario, pedirle al sacerdote que llegue y bendiga el lugar. Por ejemplo, en nuestro caso, lo hemos hablado en otros programas, que nosotros pues podemos bendecir nuestra casa. Y si siguiera esa actividad extraña, pues podríamos pedirle al sacerdote que llegue y nos bendiga el lugar. La dimicatio ya es como lo siguiente, ¿no? ¿Verdad? Como que esto no, hay algo aquí que no me está funcionando, entonces es lo siguiente. ¿Correcto, Luis René? Así es, exacto. ¿Verdad? Este tipo de oración no es superflua, a veces es conveniente, dice, ¿verdad? Pero entendamos esto, mis hermanos, de verdad. O sea, porque con Luis René la pena que nos da es que después de este programa querramos hacer dimicatio por todo, ¿verdad? Y es algo como que una de las cosas últimas que hay que hacer. Dice, de hecho, dice el padre Fortea, si en todos los casos bastara con la oración común, tampoco sería preciso el exorcismo, pues bastaría con orar a Dios por las necesidades de esa persona y eso ya debería ser suficiente, pues Dios podría actuar directamente sin necesidad de una oración específica. Así es la dimicatio. La dimicatio se hace cuando ya hemos optado por lo básico, digamos, o lo primero, y ya no nos queda otra más que hacerla. Aquí me voy a atrever a hacer otra analogía para ya dejar a Luis René contarnos y explicarnos más acerca de este punto. Con Luis René una vez nos llamaron para hacer una dimicatio en una empresa y fuimos a realizarla. Ya se habían hecho oraciones ya se habían bendecido, me parece que unas 2 veces el lugar. Era un lugar de un edificio de 4 niveles, o sea que sí nos tocó caminar bastante, ¿verdad, Luis? Para hacer la oración. Recorrimos. Sí. ¿Verdad? Y corrimos. Fue una oración que cabe mencionar, no funcionó, pero ahí les vamos a contar por qué no funcionó. Luis René. Pues bueno, en esa nos llamaron precisamente de esta empresa. Y si te recuerdas, Xiomara, en algún momento se oían ruidos de movimientos de escritorios. Tacones de mujer. Tacones de mujer en diferentes áreas. Era en el nivel 3, ¿te recordás? Así y en es. el nivel 2, que era donde había un tipo de bodegas. Cuando pasábamos cerca de algunos espejos, mirábamos presencias demoníacas que pasaban. O sea, mirábamos de repente a un espejo y se miraba la cara y se quitaban. Y fue, de alguna manera, fue una experiencia interesante, si queremos llamarlo así,
En lo particular, nos sirvió para darnos cuenta también de dos aspectos. Yo creo que Xiomara va a reforzar el último. Yo voy a hablar el primero. Fue que cuando pedimos la intercesión de María Santísima, la Madre se manifestó. ¿Te recuerdas, Xiomara, que en el cuarto nivel se sentía un aroma como a flores, a rosas, que no había en las oficinas? Y dice alguien de ahí, miren, aquí hay una persona que fue consagrada a María Santísima de nacimiento y no sabe. Y todos nos quedamos así, ¿seré yo maestro? Y de repente yo me recordé que mi papá, por ser sietemesino, ya lo comenté en programas anteriores, me consagró a la advocación del Carmelo. Y cuando le pregunto a mi papá, cabal me dijo las palabras de consagración, que él no sabía lo que estaba haciendo, pero por fe me entregó a María Santísima. Y eso para mí fue muy enriquecedor. Pero ahora, Xiomara, diles a todos los que nos están escuchando qué fue lo que pasó, que no funcionó y que la infestación prosiguió en el lugar. Así es. Este testimonio lo traemos a colación para decirles que en este lugar ya se habían hecho 2 bendiciones, ¿verdad? Y seguía la presencia y por eso es de que se hizo la dimicatio. Esa es la intención de poner este ejemplo. ¿Por qué no funcionó? Porque para nosotros, ya lo hemos comentado anteriormente con personas, para nosotros venir y realmente hacer que retroceda toda malignidad, todo espíritu maligno, tenemos que estar en estado de gracia. Tenemos que entrar en un proceso de sanación en que incluso cuando es una infestación muy, muy severa o incluso una posesión, se recomienda que la persona, que el paciente vaya a misa todos los días y comulgue. En esta empresa, nosotros nos enteramos tiempo después que el dueño estaba en adulterio. No iba a poder entrar ahí ningún tipo de sanación, ¿verdad? De liberación, no podía llegar, ¿verdad? La cabeza del lugar era quien estaba llevando de alguna manera, pues no queremos decir que era el culpable, porque no lo sabemos. No sabemos si hay demonios territoriales ahí, si hubieron consagraciones ahí. Recordemos que era un lugar que había sido alquilado desde hacía muchos años atrás. No sabemos qué había pasado ahí. Sin embargo, él era llamémoslo así, como un portal abierto para que no pudiera llegar la bendición y por consiguiente la liberación. Aparte de eso, él tenía mucha preferencia por música New Age, pero no la de nueva era que podemos nosotros decir, bueno, de la naturaleza, de los pajaritos, del agua que corre. No, eran música de nueva era en donde cantaban supuestos cantos gregorianos, ¿verdad? Pero que realmente lo que hacían al momento de traducirlos al español era maldecir a la iglesia y maldecir a Dios. Y todo eso lo fuimos descubriendo con el tiempo, ¿verdad? Después de ver que esto no funcionó, teníamos que empezar a investigar qué era lo que había pasado y ese fue el resultado. Por eso es de que es tan importante investigar antes. A nosotros nos tocó después, pero es muy importante investigar antes, incluso en los lugares infestados. Bueno, seguimos. Como habíamos hablado anteriormente, la Dimicatio es otra arma más que el Señor nos pone en nuestras manos y nos entregó Cristo para atar y desatar. Pero esto solamente se lo da a quienes, a los obispos, ¿verdad? Y que ellos se los dan a los sacerdotes. Esto es algo importante que siempre hemos recalcado con Luis René. Ya Luis René va a explicar cómo es que esto se desenlaza hasta llegar a un sacerdote y por consiguiente a un laico. Es cierto que la Dimicatio se presta fácilmente a faltas de prudencia, ¿verdad? Pero se trata de un arma más que el Señor pone en nuestras manos. Es un arma de combate en el que hay 2 contendientes.
el demonio actuando con el arma de la tentación y los fieles de Dios, en este caso nosotros, con el arma de la oración. Se trata de un combate espiritual e invisible. La dimicatio se puede practicar de modo individual o comunitario. Como ya les dije anteriormente, yo en lo personal no me atrevería a hacerlo individual, más que en mi casa. No existe ni un ritual ni un tipo de oración fija para este tipo de combate espiritual. Este tipo de batalla entre espíritus, entre los demonios que tientan y los humanos que atan ese poder a través de la oración deprecativa, tiene dos partes esenciales. La primera, se le pide a Dios que aleje al demonio de un grupo de personas, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser una parroquia, un convento, una vecindad, ¿verdad? Una empresa. Y el segundo es que se conjura al demonio en el nombre de Dios a que se aleje de ese lugar. También se le puede pedir a Dios que aleje la acción del demonio de un ámbito determinado, por ejemplo, incluso de un apostolado o de una comunidad de iglesia. Luis René. El padre Fortea recalca, y esto yo lo quiero indicar, que lo puede hacer un grupo de laicos, pero este grupo de laicos no puede darle ninguna orden a los demonios, sino que tiene que ser un sacerdote, cualquier sacerdote. Si está un sacerdote escuchándome, mis queridos sacerdotes hermanos en Cristo, ustedes por la posición in sacris, por ser ordenados, por lo que la iglesia lo llama in sacris, pueden darle esa autorización, hablarle directamente al demonio, puede darles una orden directa, que se puede retirar, que se puede alejar, que se pueden ir. Y ustedes tienen el poder por el orden sacerdotal de hacerlo. Pero hay que recalcar lo que decía Xiomara y lo que decía Antonio. Esto es extraordinario. Si ustedes sacerdotes quieren hacerlo recurrentemente, necesitan la autorización del obispo, para que así el obispo esté sabido, él pueda darles la autorización y no después no falte a la prudencia, porque la iglesia es de orden y esto es extraordinario. Para hacerlo ordinario, ya el obispo tendría que darle la autorización. Ahora los laicos, pues es en apoyo al sacerdote y es en la oración con fe que se queda en las oraciones deprecativas, es decir, con súplicas, pidiendo la intercesión de María Santísima, de San Miguel Arcángel, de las potestades celestiales, que son los ángeles guerreros, de acuerdo al tratado de San Dionisio y de San Gregorio. Entonces ya nosotros como laicos pedimos la intercesión directa de las personas que pueden hacerlo. María Santísima, San Miguel Arcángel, los ángeles custodios, nuestros ángeles custodios, las potestades celestiales y San José, patrono de la iglesia. Y pedimos la intercesión en comunión de los santos. Pero, les vuelvo a decir, es extraordinario, es cuando realmente ya se siente esa presencia demoníaca en el lugar, en el sector, en la región, en la diócesis, en donde sea, y ya lo podemos realizar. Al ser recibido, dice el padre Fortea, el sacramento del orden en alguno de los grados, no solo se pide a que Dios aleje al demonio, sino que él mismo ha recibido un poder auténtico de Jesucristo a través de la ordenación sacerdotal para alejar al demonio y por tanto puede actuar con poder de autoridad. Y en este sentido, un sacerdote, nos dice el padre Fortea, puede recitar de esta manera: en el nombre de Jesús te ordeno a ti, Satanás, y a todos tus secuaces que se alejen de esta localidad, que se alejen de esta
parroquia. Pueden decir también, solo en casos extraordinarios. Aléjate de aquí, Satanás, así como se llama nuestro programa. Va de retro, Satán. Aléjate de este lugar y en el nombre de Jesús y por mi orden sacerdotal, vete de esta parroquia, vete de este lugar, vete de aquí con la autoridad de mi ordenamiento. Pero eso sí, tiene que ser de una manera extraordinaria, pero lo pueden hacer. Ellos son asistentes de los apóstoles, que son los obispos en sucesión apostólica, ¿sí? Gracias, Luis René. Esto es importante. Estas oraciones que acaba de decir Luis René son solo para sacerdotes, ¿verdad? Bueno, y los laicos. Hermana. Sí, perdón. Antes de que continúes, quiero reforzar todo lo que dijo mi hermano Luis René con un texto de la Escritura y cómo el Señor le ha dado este poder a sus ungidos. Está en Hechos 16:16 y lo vamos a leer. Fíjense qué poder les ha... Y cómo, así como lo estaba diciendo nuestro hermano, así lo hizo Pablo. En el nombre de Jesucristo. Aparece una persona poseída por el demonio y Pablo, en el nombre de Jesucristo, expulsa ese demonio de esa persona. Dice así: mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Excelente. Gracias, hermano. Bueno, entonces, los laicos integrantes de un grupo de oración no deben dirigirse al demonio. Solo deben suplicar a Dios. Un laico solo podría dirigirse al demonio en este tipo de combate espiritual si hubiera recibido permiso por parte de la jerarquía eclesiástica para tal cosa, que era lo que decía Luis René. Por voluntad de nuestro Redentor, la labor de exorcizar ha sido entregada a los que han recibido el sacramento del orden. Por lo menos esa es la norma general. La jerarquía podría admitir excepciones, pero imagínense cuánto pasaría para que pudiera emitir una excepción. Un laico solo tiene poder de pedir a Dios. Esto quiere decir, hermanos, la intercesión. Pero los que participan del sacramento del orden sí que tienen poder de atar y desatar. Y en la dimicatio se ata al demonio, así como en el exorcismo se desata al poseso de las ataduras del demonio. El poder de la dimicatio es que el demonio se encuentra con una valla que no puede atravesar. Entonces, eso es lo importante, hermanos, saber cuál es nuestro papel como laicos. Ya les hemos compartido aquí con Luis René nuestros errores y horrores que hicimos en el pasado y que gracias a eso hoy estamos aquí. Gloria a Dios. En una oportunidad nos llamó un amigo de la comunidad para que fuéramos a su casa. Pasaban cosas extrañas. Él empezó a asustarse porque tenía un niño chiquito, creo de 3 años, por ahí, y él fue a misa. Y estando en la misa, ya ven que uno le dice a los niños pedagógicamente, ¿verdad? Señala al sagrario: ahí está Jesús, ahí está Jesús. Y el niño no sé qué hizo, Luis René, creo que le sacó la lengua o dijo algo feo, no recuerdo qué fue, pero fue algo, no creo que haya sido solo a la lengua, creo que fue una expresión. Escupió. Él lo hizo varias veces y varias veces pasó esta situación. Entonces él, muy afectado, muy asustado, nos comenta, y luego empezó a ver como sombras que pasaban alrededor de su casa.
y nos llamó para ir a orar. Y nosotros muy prestos y dispuestos, muy valientes. A Van Helsing. Sí, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a ir a expulsar lo que hay ahí, ¿verdad? Y llegamos, ¿verdad? Íbamos los cuatro, Luis René, su esposa, mi esposo y yo, y pues íbamos a orar, ¿verdad? Y miren que el Señor, bueno, no sé si el Señor revela o el diablo se esconde y revela para burlarse de nosotros, pero realmente todo lo que nosotros en algún momento oramos y los objetos que decíamos que tenían algo, realmente tenían algo. Voy a dejar que Luis René cuente eso porque esa parte es fabulosa y él lo va a contar mejor para terminar de aterrizar esta enseñanza en donde los laicos tenemos que entender cuál es nuestro papel y nuestro lugar, que es muy importante. Nosotros, de alguna manera, ahí sí puedo decirlo. Por supuesto, teníamos que haber sido autorizados por nuestro sacerdote, teníamos que haber llegado con un sacerdote, el sacerdote tenía que haber llegado a bendecir la casa, pero nosotros en nuestro síndrome mesiánico de salvadores y de superhéroes, lo quisimos hacer como parejas. Pues bueno, fuimos al lugar y de repente comenzamos a orar y le pedimos discernimiento al Espíritu Santo. Y de repente, no sé si te recuerdas, Xiaomi, que le dijimos a este amigo, mira, vemos una daga extraña, se discierne que hay una daga extraña. Y de repente dice él, ay, fíjense que compré una daga que es egipcia. Y cuando vamos viendo, era una daga que utilizaban los egipcios en sus rituales de muerte, donde tendrían los escarabajos de la muerte. Cuando tú miras la película La Momia, pero la versión light cómica de Brendan Fraser con Rachel Weisz, miras ahí un montón de escarabajos que se meten en la momia. Pues esos eran los escarabajos que aparecían en la daga. Y esos escarabajos aparecieron en la infestación de Amityville, la famosa casa en los Estados Unidos donde hubieron asesinatos, existieron asesinatos de hijos que mataron a sus padres y todo esto. Cuando fue el sacerdote a hacer la bendición del lugar, que esos escarabajos están extintos, ojo, y aparecen como 25 escarabajos que atacan al Padre, y él con el agua bendita los exorciza y los escarabajos caen. Hoy están en el Vaticano. Pero queremos decir esto porque a veces tenemos en nuestras casas objetos, mis hermanos, que no tenemos ni idea y son satánicos. Pero ya nos estábamos yendo y esta persona era de orientalismo, practicó Reiki, practicó tantísimas cosas. Y esto se lo voy a dejar a mi hermana Xiomara. Nosotros ya habíamos, bueno, en algún momento nosotros, como no teníamos la autorización de nuestro párroco para hacerlo, no nos acompañó un sacerdote, con Eric, el esposo de Xiomara, mi compadre, salimos para el carro a traer algo. Miren, mis hermanos, había viento afuera, oíamos voces, no fuimos al carro, nos entramos y nos fuimos a echar agua bendita, se sentía una cosa espantosa. Luego, cuando ya nos estábamos yendo, Xiomara y Stephanie, mi esposa, se paran en la puerta. Y ahí te lo dejo a ti, Chome, a ver si te recuerdas. Bueno, me acuerdo que había un objeto, como decía Luis René, él tendía mucho a todo lo oriental, entonces tenía mucho objeto chino que tiene un significado, ya saben, ¿no? De la fortuna, ¿verdad? De atrapar sueños, cosas así, ¿no? Y había una pagoda. Una pagoda. Yo no sabía ni que se llamaba así. Para mí era un arbolito de Navidad que estaba fuera de temporada porque no entendía por qué estaba el arbolito de Navidad ahí.
¿verdad? Entonces, pero me enteré después que era una pagoda y por eso les contábamos que yo no sé si realmente el Espíritu Santo, yo quiero creer que el Espíritu Yo creo Santo, que fue la misericordia de Dios. la misericordia de Dios que nos reveló tanto objeto, ¿verdad? Él al final juntó un saco de objetos para tirar y sacar de su casa, porque eran demasiados, y en todos nosotros le decíamos, es este, es este, es este. Pero ¿cuál fue el problema? Que salimos nosotros perjudicados después. Después vienen ataques, vienen sueños, vienen problemas en casa, problemas en trabajo, problemas económicos, y no entendemos por qué, ¿verdad? Como lo hemos recalcado en programas anteriores, la obediencia es lo principal. Y aunque, hermano, tú no hayas sabido esto antes, al igual que nosotros, de todas maneras, al diablo no le importa. De igual manera te perjudica, de igual manera te ataca, de igual manera te tienta. Entonces, es por eso que es tan importante conocer esto para no poner como en bandeja de plata lo que a nosotros más nos importa, que es nuestra familia. Si a nosotros, lo hablábamos con René en algún momento, si nosotros al hacer eso estuviéramos expuestos solo nosotros, bueno, pues es nuestra responsabilidad, pero no, va expuesto todo lo que amamos, todo lo que nos importa, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros bienes, nuestra casa, nuestro trabajo, nuestra economía, nuestra parroquia, ¿verdad? Va implicado todo, nuestro apostolado. Y es por eso que es tan importante y por eso es de que se dice que esta oración es extraordinaria y lo mejor es que tengamos permiso de nuestro párroco. Si el párroco no nos va a acompañar, así como en esta oportunidad, por ejemplo, no nos acompañó, pues lo correcto hubiera sido que él nos dijera, sí, vayan, tienen mi bendición, vayan a hacerlo, ¿verdad? Lo mejor hubiese sido que él nos acompañara, pero también se podía hacer de esa otra manera, siempre buscando la obediencia. Fíjense que para la Dimicatio, así como habíamos hablado que no hay una oración específica, ni hay un ritual, tampoco hay una duración de tiempo, ¿verdad? Ni es que vayamos a tener nosotros una voz fuerte y potente, ¿verdad? Para poderla hacer y para poder expulsar para poder expulsar espíritus malignos. No necesitamos eso. Si ustedes se dan cuenta, Luis René tiene una voz muy, muy potente, muy fuerte. Él tiene un temperamento distinto al mío. Yo tengo una voz distinta, más suave, ¿verdad? Y de igual manera, la oración va a funcionar. Cada uno a nuestra forma, cada uno complementándonos. No hay una fórmula específica para esto. De hecho, lo hemos comentado que generalmente la mayoría de los sacerdotes exorcistas tienen una dulzura impresionante. Hermana Xiomara, ¿sí? una duda. Esa es la duda que tenía yo. Entonces, la Dimicatio no es una estructura, no es una fórmula, no está formada ya la oración. Bueno, ya salió mi duda. Yo no sabía, yo pensé que la Dimicatio sí era ya una oración formada de varias oraciones que se tenía que hacer así. Bueno, eso es lo que no me había quedado claro. Gracias, hermano Antonio. De hecho, ahorita cabalmente vamos a entrar a las partes de la Dimicatio. Perdón, creo que se me fue la señal, ¿verdad? No, es la cámara nada más. Solo la voy a seguir hablando. Apagaste la cámara ahí. Bueno, vamos a entrar a lo que son las partes de la Dimicatio y cómo es que se realizan las oraciones. ¿Cuáles son las normas que tenemos que cuidar, verdad? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Bueno, ¿cuáles son las partes de la Dimicatio? Esto lo vamos a hablar a nivel de laicos, Luis René, no sé si te parece que lo hablemos a nivel de laicos, porque yo creo que a nivel de sacerdotes ya quedó claro que ellos pueden, pues, hacerlo de una manera distinta, ¿no? Correcto. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que hacer una oración de petición. Luis René lo ha hablado un sinfín de veces, esa oración de precativo. ¿Cuál es la diferencia? Que yo no puedo venir y decir en el nombre de Jesús
te exorcizo, en el nombre de Jesús te expulso. Yo lo que tengo que hacer es, sin que se piense mal, sin que se escuche mal, hacer uso de personas con una santidad que puedan venir a ayudarme a atar lo que yo no puedo atar. Por eso es de que es tan peligroso cuando vemos dentro de la iglesia que en algunas cosas se ha protestantizado bastante, cuando hay oraciones incluso dadas por sacerdotes en donde nos invitan a decir yo ato, yo desato, yo declaro, yo decreto, porque yo no hago nada. Yo no puedo hacer absolutamente nada. ¿Qué puedo yo decir? San Miguel Arcángel, ven tú y ata, encadena a estos espíritus malignos. Llévatelos de este lugar, ¿verdad? O sea, yo, Virgen Santísima, tú ponle la cabeza a la serpiente y envía a tus ángeles que te acompañan a atarlos y llevárselos fuera de este lugar. Espíritu Santo, o sea, yo tengo que usar otras formas deprecativas, nunca imperativas. ¿Qué es una, qué utilizo yo cuando es imperativo? Yo doy una orden expresa, ¿verdad? Yo digo, vete de este lugar, ¿verdad? No te quiero aquí. Pero cuando yo hablo deprecativamente, entro en una oración de súplica, ¿verdad? No puedo yo mandar a nadie. Eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender. Aún teniendo el permiso que decía Luis René del obispo, nosotros como laicos no podemos hacer oraciones imperativas. Ya lo hemos hablado en otros programas, no nos podemos dirigir al demonio de manera directa en nada. Nosotros no tenemos que hablar con el demonio para nada, ¿verdad? No es prudente, es peligrosísimo, ¿verdad? Y nos ponemos, como ya lo decía anteriormente, en un peligro, ¿verdad? Casi que le decimos al enemigo, aquí estoy, ve, atáquenme y mátame si quieres, ¿verdad? Entonces, las oraciones tienen que ser deprecativas. Está la oración de petición, que es donde yo, pues, digo y explico qué es lo que yo estoy solicitándole, ¿verdad? Y la conjuración, que ya es propiamente, no es conjuración, sino que es esta oración deprecativa que yo les comentaba, que viene esta atadura a través de San Miguel, a través de San Rafael, a través de la Virgen Santísima, a través de San José, ya lo decía Luis René, ¿verdad? Pero no yo. Yo aquí no hago nada más que suplicar. Luis René, ¿quieres agregar algo? Sí, miren, la tentación más grande de los grupos es, voy a hacer la oración deprecativa porque me siento Van Helsing. Y Van Helsing es el que derrota a Frankenstein, a Drácula y a los vampiros, ¿sí? Para que entendamos. Yo declaro, en el nombre de Jesús, tal cosa. Reprendemos al enemigo, lo callo, lo ato, lo dejo ciego, sordo, mudo. Cuidado. Nosotros, como dice Xiomara, no tenemos el poder, no somos ordenados, nosotros solamente apoyamos. Es una tentación muy grande, como no hay quien se lo explique a uno, usualmente uno cae en esa tentación. Declaramos, decreto que en esta parroquia, decreto que en esta comunidad no va a entrar. Estoy dando órdenes, le estoy dando órdenes a Jesús, así no es con misericordia. Padre Celestial, en tu nombre, por el amor que tú nos tienes, por el amor, como dice la carta de Efesios 5:21, tú eres el esposo y nosotros somos la esposa, la iglesia, y como tal te pedimos con misericordia actúes en esta comunidad para que tú expulses al demonio de aquí, expulses tú a los secuaces con la intercesión de María Santísima, con la protección de San Miguel Arcángel y de San José, terror de los demonios. Le suplicamos que hagamos esto. Esa es la forma correcta, porque si no, caemos en tentación. Entonces, hay algunas normas
que tanto en la Dimicatio como en las oraciones de liberación tenemos que tomar en cuenta. Y si quieres, Xiaomi, termínalo tú y así ya vamos a la parte de preguntas y respuestas y hacemos una pequeña oración. Antes de terminar, quiero decir que el padre Gabriel Amort como el padre Fortea dan la sugerencia, ¿sí? Dan la sugerencia para una dimicatio y para una oración de liberación. Que primero sea una oración de agradecimiento por la vida que nos da, por el amor que nos da, por la diócesis, por la parroquia, por el párroco, por los grupos que están luchando en la parroquia. Un agradecimiento. Luego, el padre Amort recomienda hacer la oración de la preciosísima sangre de Jesús para restablecer la armonía en el lugar con Cristo, para restablecer a las familias, para restablecer con la preciosísima sangre de Cristo el lugar, la parroquia, la comunidad, la orden, el sector. Que pidamos una oración a María Santísima. El padre exorcista de Guadalajara, Pedro Jaime Orozco, me decía, Luis René, cuando hagas oraciones de dimicatio contra de infestaciones diabólicas, pide la intercesión y consagren el lugar, consagren el convento, la parroquia, el decanato, la diócesis a María de Guadalupe. María de Guadalupe es la emperatriz de América. Ella está para proteger a todos nosotros latinoamericanos. Pidan y hagan esa oración. Entonces se pide la preciosísima sangre de Cristo, se le pide a María de Guadalupe, en su advocación de Guadalupe, que también interceda por nosotros. Luego le pedimos a San Miguel Arcángel, y qué mejor con esa oración maravillosa que nos dejó León XIII, ¿sí? Para la Iglesia Universal, precisamente cuando eran las batallas más fuertes contra la masonería y contra el enemigo en toda Europa. León XIII pide a la iglesia en general la oración de León XIII. Y luego se termina con la intercesión de San José, patrono de la iglesia, terror de los demonios, el padre putativo de Jesús, el más casto, y es el que nos termina de ayudar en la batalla. Y si hay aquí un sacerdote ordenado viéndonos, bendigan el lugar, hagan cenáculos de oración a María Santísima, un novenario a la Virgencita de Desatanudos, nos decía el padre Pedro Jaime Orozco, de allá de Guadalajara, en un congreso que hubo aquí en Guatemala, y mis hermanos, podemos hacer así la dimicatio. No es una estructura, pero sí es una sugerencia que nos da el padre Gabriel Amort, que nos dan los exorcistas, y que precisamente también nos dio el Papa León XIII en esa oración maravillosa con San Miguel Arcángel. Con eso termino. Gracias, Luis René. Ahorita ya vamos a la parte final. Ya hablamos de las partes yo en general y Luis René ya más específica y más con un ejemplo. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que no se debe hacer en una oración de dimicatio. Primero, no podemos nombrar a otros arcángeles que no sean los que conocemos a través de nuestra Santa Madre Iglesia. Solo San Miguel, San Rafael y San Gabriel. En cuanto alguien mencione otra cosa, ¿verdad? Eso no puede pasar. No podemos nombrar santos que no son católicos, ni podemos nombrar poderes, ni gurús, ¿verdad? Ni supuestas guías, ¿verdad? Ni almas errantes, ¿verdad? Ni personas que ya murieron y que queremos nosotros que eran muy santas, entonces por eso les pedimos a ellas. Estas cosas no se pueden realizar en una dimicatio, ¿verdad? Lo primero. Segundo. Solo, Chomi. Sí, cuéntame. Cuéntales a todos lo que nos pasaba en los grupos cuando había los mensajes proféticos de ángeles. Sí, hubo una oportunidad en que estábamos en una comunidad que
dedicada, o sea, su función principal, su objetivo era orar por liberación, ¿verdad? Y estábamos nosotros en una oración cuando la coordinadora nos dice, es que a mí yo escucho que el Señor nos va a enviar, ¿verdad? Y esas palabras de yo escucho, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Con René les tenemos alergia a eso, ¿verdad? Entonces ella dice, yo escucho que el Señor nos va a enviar un heraldo, ¿era? Sí, Era un heraldo, un ángel, un heraldo que se llama Ariel. Y nosotros estábamos tan compenetrados en la oración y solo mencionar eso, y nosotros regresamos a la vida y nos vemos y ¿qué está pasando? O sea, podemos caer, como decía Luis René, en una tentación tan grande, que nos creemos ya tan ungidos, aunque nos disfracemos de humildad y nos disfracemos de santidad, que podemos creer otras cosas y podemos meter incluso demonios dentro de una oración en donde lo que queremos es expulsarlos. O sea, esto es realmente algo muy serio de hacer, muy serio. Y como siempre les decimos, no es que nosotros les querramos decir no lo hagan o cortarles las manos o es motivarlos, no, al contrario, es enseñarles verdaderamente cómo se debe de realizar para que ustedes estén bien cuidados, para que estén bien protegidos y para que ante todo hagan bien el servicio que Dios les está poniendo de frente, ¿verdad? Segundo, frases de supuesto hebreo, arameo, latín, griego, lengua viva, lengua muerta. O sea, nosotros no podemos utilizar absolutamente nada de eso en una Dinicatio, ¿verdad? Por favor, la oración en lenguas en una Dinicatio, absténgase completamente de hacerlo, ¿verdad? Acá tenemos que utilizar oraciones con nuestra lengua propia. No es recomendable, ¿verdad? Las oraciones en latín solamente son para los sacerdotes, ¿verdad? Y como es algo tan serio, nosotros no sabemos si la persona que tenemos a la par lleva una vida de santidad y a la hora de estar orando en lenguas no sabemos que está orando, ¿verdad? No sabemos. Hay que tener muchísimo cuidado con este punto del que no hay que hacer, ¿verdad? Tercero, no podemos utilizar oraciones que no sean católicas. Pareciera mentira el estar poniendo este punto, pero realmente nos pasaba en muchísimas comunidades a donde íbamos. Las oraciones que utilizaban eran evangélicas mezcladas con pentecostales, mezclado con, ¿verdad? De verdad, con algo del catolicismo, pero que ni siquiera era laical, era sacerdotal, lo que estaba mezclado con el catolicismo. Aquí tenemos una salsa que le decimos chirmol, ¿verdad? Que lleva de todo un poquito, era un chirmol de cosas lo que había ahí, una mezcla sin fin que ya de verdad no sabía ni qué era, ni qué se era. Lo cuarto, ¿verdad? No tener imposición de dinero o herencias o favores por hacer una Dinicatio. También pareciera mentira al decir este punto, pero nosotros sí tuvimos aquí en Guatemala una persona que llegaba a una comunidad de mujeres, era un varón, a una comunidad de mujeres a orar por liberación y pasaba una a una. Primero, el peligro de que sea un hombre y una mujer y estén solos en una habitación. Y segundo, era que cobraba. Esas cosas, por favor, no podemos hacerlas. Y el quinto es que no intervengan brujos o gente con visiones o cosas así, porque a veces se piensa es que nos hace falta un vidente, alguien que tenga el don de ver espíritus, y hay comunidades que caen en esas trampas y no se puede hacer. Hermanos, no necesitamos tener a alguien con un don de visión, no se requiere. Recordemos que te manda, Luis René. Perdón. Era lo que hablamos en el programa de aciertos y desaciertos, y a veces es clarividencia y no es algo de Dios. La clarividencia usualmente es un fruto del maligno, es mediunidad.
Y lo que decía Xiomara, no vamos a llamar a clarividentes. Es peligrosísimo. En una batalla espiritual tenemos que estar claros cuáles son las herramientas. Perdón, Chomi, que te interrumpí. No hay problema. Recordémonos que un don no se da cuando yo quiero. O sea, yo no me puedo encender. Ay, ahorita voy a ver qué hay. Un don espiritual no se da así. Se da cuando el Señor requiere de nuestra intermediación, ¿verdad? Para comunicar algo. Pero no se da cuando yo quiero. Yo no puedo venir y profetizar cuando yo quiero, ¿verdad? Eso es algo muy especial, es una gracia muy especial que el Señor da en determinados momentos y que incluso puede ser que yo nunca lo tenga en mi vida. Y no por eso no quiera decir, ¿verdad?, que yo no pueda tener una vida que lleve una santidad o que esté luchando yo por mi santidad. Eso no hay que sentirse mal por eso, hermanos. Hay mucha gente que se subestima por eso y que añora tener esos dones de otras personas. Y el don no funciona así, de esa manera. Algo muy importante que Luis René lo ha dicho, pero de verdad lo quiero recalcar. Nosotros podemos hacer oraciones de Dignitatem, pero tienen que ser extraordinarias. Si una comunidad, si quiere hacer y quiere dedicarse como fin primordial a hacer oraciones de Dignitatem u oraciones de liberación, tiene que tener el permiso expreso del obispo y un acompañante sacerdotal, ¿verdad? Eso es así. Si nosotros hacemos 3 liberaciones a la semana o tenemos asambleas en donde hacemos liberaciones, hermano, tu comunidad necesita un permiso especial del obispo, ¿verdad? Ahora, si nosotros lo hacemos de manera extraordinaria, de vez en cuando vemos una necesidad, y que es tal vez una vez cada 6 meses, o una vez al año, o una vez cada 5, no requerimos de esta autorización. Y termino y concluyo con este ejemplo para que ya el hermano Antonio pueda hacernos las preguntas. Un caso muy triste que vimos con René. Empezó una comunidad dirigida por una monjita y vino a proponerla aquí a Guatemala. ¿Verdad? Voy a contar unas cosas, Luis René sabe un poquito más del tema, pero empezaron a convocar a un grupo de mujeres, era la mayoría, señoras con una vida de gracia muy especial, con un corazón muy bueno, muy entregadas. Y el apostolado, el objetivo era la intercesión por el país, era por Guatemala, por la diócesis, por las parroquias. O sea, era demasiado lindo la misión que ellas tenían. Lograron autorización de la catedral, ¿verdad? Del obispo, ¿verdad, Luis René? O de un sacerdote, para poder llegar a la catedral y orar ahí. Imagínense, por el país, imagínense qué bendición. Llegaron con el arzobispo y se les dio permiso. Tenían el permiso firmado. O sea, imagínense todo lo que nosotros hemos hablado acá, que es lo que debe detenerse. Pero ¿qué empezó a suceder? El enemigo se mete, ¿verdad? Y ellas empezaron, en lugar de hacer oraciones de intercesión, que eran el propósito de lo que tenía la comunidad, empezaron a hacer dignitatios. Y el enemigo las arrastró. Esa es el verbo, y algunas las aniquiló, ¿verdad? Fue algo espantosísimo. Unas mujeres de verdad con una vida de santidad impresionante. Por favor, esto no es un juego, ¿verdad? No es algo que podamos hacer de manera regular, pero que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Luis René, no sé si quieres ampliar acerca del ejemplo y acerca de lo último que hablé. Sí, esta comunidad fue totalmente abatida, cada una de sus integrantes regresaron a pecados amorales que habían logrado vencer, ¿sí? ¿Pero por qué? Y nosotros pedíamos la oración y que el discernimiento o que el Señor nos mostrara, y de repente llegó una de las personas
con las cuales habían hecho la gestión en el obispado, en el arzobispado, y resultó que mintieron. No, las credenciales que presentaron eran falsas. Esta monja no tenía ni la autorización del obispo en los Estados Unidos, no tenía convento, no sabemos realmente si era monja, sí, porque no sabemos si era monja. Le mintieron al canciller de la curia y le mintieron al obispo y derivó ahí el problema. Nosotros participamos en unas oraciones al principio y posiblemente el enemigo permitió algunas cosas que se creyera más y se cayera más en la trampa. Se cayó en la trampa y las despedazó, las arrastró. Pero estas oraciones, cuando ya tienen la autorización eclesial, mis hermanos, nosotros oramos para que los oráculos de adivinación que se habían abierto en ciertos lugares geográficos del país, especialmente en unos puntos que son famosos por el ocultismo, el chamanismo que pregonan, al día siguiente se cae, hay una luz en la montaña donde hacen estos sacrificios y murieron 4 brujos. O sea, uno no sabe el poder de la oración, y más cuando es una oración extraordinaria con autorización de la iglesia. Pero el problema es que a veces Satanás permite este tipo de manifestaciones y después va a destruir, lo dijo Xiomara, no es solamente que fueran nosotros, pues bueno, no importa, al final nosotros damos cuentas, pero va contra nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, va específicamente con los más pequeños, va contra nuestro trabajo, busca las quiebras profesionales, busca la desesperación, busca que busquemos, que hace que busquemos soluciones rápidas, que comencemos a buscar esoterismo o busquemos oraciones mágicas, va a destruirnos, va contra los matrimonios, va con enfermedades raras, misteriosas. Muchas de estas personas que les comento entraron en unas enfermedades tan extrañas y raras que solo a ellas. Y desgraciadamente así es como ataca el enemigo cuando no se está en orden canónico y en orden eclesial. El decreto que ellas tenían no era para hacer dimicatios. El decreto que ellas tenían firmado era para hacer oraciones de intercesión. Y es por eso que se cayó en esta situación, aparte de lo que comentaba Luis René, de estas credenciales de esta monja que no sabemos al final si verdaderamente era una monja. Entonces, con eso hemos concluido, ¿verdad? Tratamos de hacerlo lo más resumido posible, ¿verdad? Para que nos cupieran un programa. Así que, Antonio, somos todos oídos. Miren, hermanos, creo que el tema, ya no es necesario las preguntas, porque las preguntas que tenía se fueron tocando y desarrollando y se dieron todas las respuestas. Ustedes explicaron qué es la dimicatio, qué es la oración de liberación, quién la puede hacer, se necesita permiso. Todas estas preguntas que yo tenía, ustedes las fueron respondiendo. Pues creo que el tema quedó muy explicado, muy entendido, y creo que no hace falta todas esas preguntas que tenía porque fueron respondidas. Sí voy a pedirle a todos mis hermanos que están escuchando el programa, si ellos tienen dudas, que las dejen en la caja de los comentarios. Vamos a estar leyendo todos los comentarios y todas sus dudas, porque como les he dicho y se los vuelvo a repetir en varios programas, un día vamos a tomar todas esas preguntas, las vamos a ir apuntando y vamos a dedicar un programa de vez en cuando, un programa en Va de Retro Satana para responder todas esas dudas que tienen así, aquí con nuestros especialistas, pues mi hermana Xiomara y mi hermano Luis René. Pues hermanos, creo que el Señor contestó todas esas preguntas que yo tenía para ustedes. El programa se desarrolló perfecto, entendido, muy bien explicado.
Y pues yo creo pasamos al punto que nuestro hermano Luis quiere terminar con esta oración y que nos lo explique él para ir cerrando ya el programa. Gracias Antonio. Vamos a hacer unas pequeñas oraciones que son las que la iglesia nos ha dado precisamente para que ustedes vean la forma en cómo poder hacer una dinicatio. No la haremos tan profunda porque nuestro obispo no está enterado. Entonces no queremos meternos a camisa de 11 varas, sino que queremos hacer las cosas correctas, pero sí podemos hacer una oración pidiéndole intercesión de María Santísima, la intercesión de San José, la intercesión de San Miguel Arcángel y especialmente que la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo pueda expulsar o pueda Él reparar todo el daño que el pecado ha hecho en nuestras sociedades. Sí, antes de empezar la oración, como decía Xiomara, y lo recalcamos, nosotros no les estamos diciendo no hagan estas oraciones, están prohibidas, sino que estamos dando los parámetros como lo establece el magisterio de la iglesia, como lo ha hecho la tradición y cumpliendo las normas eclesiales de nuestra iglesia católica. Si ustedes determinan, disciernen con los sacerdotes dónde se puede hacer una oración, es más, pidan la solicitud, pero pueden hacerla, pero que sea algo extraordinario, no algo recurrente, no algo ordinario, para no caer en el error. Y siempre es bueno, como lo decía la hermana Xiomara, de que nuestros obispos sepan. Si podemos pedir las autorizaciones, mis hermanos, hagámoslo. Si ustedes quieren apoyar a sus sacerdotes, llévenlos, ahorren en comunidad y que participen en los cursos de la Asociación de Exorcistas, que estén unidos. Si miran que ustedes pueden ser ese grupo, fórmense ustedes también como en la Asociación de Exorcistas como grupos de apoyo. Así nuestro Señor se enriquece con más almas y la victoria de Jesús va a seguir siendo manifestada en todas las comunidades parroquiales donde ustedes están, pero siguiendo el derecho canónico, siguiendo las normas eclesiales y siguiendo específicamente lo que el obispo pide. Entonces vamos a hacer la oración. Vamos a hacer primero una oración de agradecimiento. Luego nuestra hermana Xiomara va a pedir la intercesión y la reparación de la preciosísima sangre de Jesús, como lo recomienda el padre Gabriel Amort. Luego mi hermano Antonio va a hacer una pequeña oración y consagración a Nuestra Señora de Guadalupe, que es emperatriz de América, ¿sí? Y que mi hermano Antonio, por ser mexicano, por ser hijo y por estar donde radica María Santísima en el hijo predilecto, la va a hacer. Y luego voy a hacer la oración de León XIII para que San Miguel Arcángel interceda por nosotros, y en una breve oración de cierre, Xiomara que le pida a San José, su santo predilecto, yo lo sé, para que interceda por todos nosotros, por nuestra diócesis y por nuestro país. Entonces empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermano que me escuchas en toda Latinoamérica, únete en esta oración. Gracias, Jesús, porque nos has hablado. Gracias porque tenemos armas espirituales para combatir con orden a Satanás y sus huestes. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado a nuestra hermosa Iglesia Católica, Madre, Iglesia Católica, esposa de Jesús y del Espíritu Santo, para poder llevar el plan salvífico a todos los rincones del mundo. Gracias, Padre, por nuestra Iglesia, por el Papa Francisco. Gracias por todos los obispos que hay en todas partes del mundo. Gracias por el Colegio Cardenalicio. Gracias por cada una de las diócesis. Yo menciono hoy
la de Guatemala de la Asunción. Gracias por mi arquidiócesis. Si quieres tú, Antonio, menciona la tuya. La diócesis de Zamora. Te Gracias, pido por Padre ella. Santo, por la diócesis de Zamora, por nuestros obispos. Gracias por nuestras parroquias, por nuestros decanatos aquí en Guatemala. Gracias por mi parroquia, San Pablo Apóstol. Si quieres, Xiomara, y si quieres tú, Antonio, nombra tu parroquia, y tu hermano nombra tu parroquia. Te pido, Señor, por la parroquia de los Santos Reyes y por el señor cura Manuel y por todos los presbíteros que le ayudan en este apostolado para llevar a tus ovejitas a buenos pastos, Señor. Te pido, Señor, por la parroquia de la Inmaculada Concepción, por la parroquia del Señor de Esquipulas y por la parroquia de San Juan Pablo II, para que tú siempre las guíes, las santifiques, al igual que a sus párrocos y a los vicarios que les ayudan. Gracias, Padre, porque muchos de nosotros estamos bautizados. Hoy renovamos nuestro voto bautismal porque estamos confirmados. Hoy renovamos nuestro voto bautismal. Los que estamos casados, los que tenemos un matrimonio, renovamos nuestro voto matrimonial, ¿sí? Gracias, Padre, por nuestros hijos, por nuestras familias. Gracias por nuestra lucha, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestro deterioro, a pesar muchas veces que caemos en ese pecado recurrente, tú con misericordia nos llamas por nuestro nombre. Gracias, Señor Jesús, por este programa Va de Retro Satán, por la plataforma de Rincón de Apologética Católica, y pedimos por todos nuestros hermanos de Rincón de Apologética, por nuestras familias, por nuestros hijos, para que sigamos siendo ejemplos, Señor Jesucristo, de lucha, porque somos pecadores, pero estamos luchando por tu iglesia y estamos dando la cara por ti, Señor Jesús. Hoy, Padre precioso, acudimos a tu preciosísima sangre y te decimos: Señor Jesús, pedimos que tú vengas con tu sangre preciosa derramada en esa divina y santa cruz, aquel viernes en que diste todo por nosotros, por todos los hombres de todos los tiempos y de todo el mundo. Con ese poder de esa sangre divina y preciosa, queremos que selles a toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos ha querido hacer daño, nos está haciendo daño. Señor, séllanos con tu sangre divina. Séllanos, Señor, como propiedad tuya. Con ese mismo sello, Señor, sella toda potestad destructora que está en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos, en el infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy. En todo lugar, Señor, sella tú con tu sangre divina que salió de tu costado y de tantas santas heridas flageladas en tu cuerpo bendito, Señor. Sella todo lugar en donde nos encontremos. Con ese mismo poder de esa sangre, rompe, Señor, toda influencia y acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a tu Madre preciosa, a Nuestra Señora, la Reina del cielo y la tierra, acompañada de San Miguel, de San Gabriel y de San Rafael, junto con toda la corte de santos ángeles, para que nos protejan y nos cuiden de toda malignidad. Con ese mismo poder de esa sangre preciosa, Señor, sella nuestra casa, a cada uno de los que habitan en ella, así como nuestros bienes, nuestros alimentos, nuestra economía, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros objetivos, que tú generosamente nos das para nuestro sustento diario. Señor Jesús, con esa divina y preciosa sangre, sella el lugar a donde vamos cada uno de nuestros días, Señor, con las personas que hablamos, las empresas a donde entramos, los lugares con quienes tratamos y trataremos el día de mañana. Sella, Señor, nuestro trabajo material y espiritual, nuestros negocios, nuestros vehículos, nuestros apostolados.
Con tu sangre preciosa, sella nuestros actos, nuestras mentes, nuestros corazones y a todos, Señor, lo que nosotros tenemos que tocar, ver, hablar, sentir. Sella, Señor, todos nuestros sentidos. Con tu sangre divina, restablece, Señor, nuestros matrimonios. Esos matrimonios que a veces están caídos y heridos por el pecado, por la indiferencia, para que todas esas familias puedan unirse, perdonarse y amarse y ser testimonio vivo, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu perdón. Te agradecemos, Señor, por tu sangre, por todo lo que nos has sellado el día de hoy, por tu vida, por tu muerte, por tu pasión y tu resurrección. Gracias, porque a través de ello hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Amén. Preparamos nuestro corazón. Todos ustedes, hermanos, vamos a prepararnos pues para hacer esta oración de consagración a la Virgen de Guadalupe. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive. En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor, elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización, renuévanos, primer discípulo y gran misionera de nuestros pueblos. Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos entremos. Seguridad de tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y pedimos la intercesión de San Miguel Arcángel y recitamos esa oración que el Papa León XIII, ya hace muchos años, nos dejó para la Iglesia Universal y hoy la recitamos. Repite conmigo, hermano. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la lucha. Defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad. La perversidad y acechanzas Sé del nuestro demonio. amparo contra las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel protege a toda la familia de RAC. San Miguel Arcángel protege a toda esa pequeña familia que somos va de retro Satán. San Miguel, protégenos a nosotros, Xiomara, Antonio y yo, Luis René Juárez.
San Miguel, protege a nuestros hermanos que nos están escuchando. Digan su nombre ahorita que esto nos escuche. Antón. San Miguel, protege nuestras parroquias, protege nuestras comunidades, protege nuestras pastorales, protege nuestras ciudades, protégenos de las acechanzas del enemigo. San Miguel, protégenos y protege a nuestro obispo, protege al colegio cardenalicio y en especial San Miguel, protege a nuestro Papa Francisco, protege a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, que está luchando, intercediendo por la iglesia, al igual que nuestro Papa Francisco, que tienen bajo su guía la cabeza y la barca de la iglesia católica. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Amén, amén, amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Terminamos pidiéndole a nuestro querido y amado San José, protector de las familias, protector de la iglesia en este año josefino, que venga, ven San José, recoge todas estas oraciones, estas palabras que con tanto amor y entrega hemos compartido el día de hoy juntos como iglesia. Recógelas y llévaselas a tu hijo, a ese hijo que te tocó cuidar, velar, porque luchaste y trabajaste. Te pedimos, San José, por todas las diócesis, para que ayudes e intercedas para que sean restablecidas, por los pecados cometidos en ellas, por nosotros los fieles que herimos a nuestro Dios por nuestras culpas, por nuestras doctrinas y prácticas. Intercede por nosotros ante tu Hijo. Restablece, San José, a los obispos, a los sacerdotes, a los consagrados y monjas que se han caído, algunos sin darse cuenta. Que Dios San José, defiéndenos en esta batalla de la vida. Ruega por nuestros hijos, ruega por nuestros padres, ruega por nuestros enfermos, especialmente los que están hospitalizados, por nuestros enfermos de COVID, por las familias que no tienen consuelo en este momento, ruega por cada una de ellas y ruega por nuestros fallecidos. Sé nuestro Padre, intercesor, y te damos gracias por siempre velar por nosotros. Amén. 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 En nombre del Padre, Amén. del Hijo, Amén. Santo. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues por la gracia de Dios, hermanos, hemos terminado este lindo programa que sé que será de mucho provecho para ti que estás atrás de cámara y para todos nosotros. Pues nos abandonamos en los brazos de nuestro amado Señor Jesucristo, pidiendo la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y te damos gracias por habernos acompañado en este programa. Pues aquí también nos está acompañando la mascotita de Luis. Hermano Luis, ¿qué se nos viene para el siguiente programa o va a ser sorpresa? No, no los podemos dejar picados a mis hermanos que nos escuchan. Vamos a hablar un poquito sobre la estructura de una oración de liberación, más o menos parecida a lo que es la de Nicatio, pero vamos a hablar de cómo estructurar los grupos de liberación, los grupos de apoyo a exorcistas, de acuerdo a las recomendaciones en los congresos de exorcistas. Xiomara tiene la estructura ya, tiene ya la logística de cómo hacer comunidades realmente exitosas de liberación. Y si nos da tiempo, vamos a hablar sobre los dones exorcísticos que tiene toda comunidad. Vamos a hablar, hermanos, si tú no sabes, pero es muy probable que tengas dones exorcísticos que no sabes que estás utilizando y que puedes madurarlos con la ayuda de tu sacerdote, puedes madurarlo con la ayuda de congresos, puedes madurarlo y puedes ser un canal maravilloso para la salvación de las almas que Cristo ha depositado en ti. Vamos a hablar de estos dones exorcísticos y de quiénes son los santos intercesores en la batalla espiritual que tiene la iglesia como apoyo en común unión con los santos, como el Santo Padre Pío, como el Santo Cura de Ars y como algunos otros.
Pues muchas gracias, hermano. Y así que ya lo sabes, a ti que estás atrás de cámaras, te esperamos el próximo domingo en punto de las 6 de la tarde, hora de México. No sé las horas de sus países, pero aquí te esperamos para que nos acompañes en estos temas tan interesantes del programa Padre Retro Satana. Pues nos despedimos. Díganle adiós a la audiencia, hermanos. Chao. Bendiciones. Hasta el próximo domingo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Y un abrazo. Adiós.